Muchas de las experiencias paranormales que ocurren de noche es bien sabido que son las que tienen una carga más negativa. Esta historia que nos pasaron ocurrió aproximadamente en la década de los 70s, 80s. Un día saliendo del trabajo decidió irse a tomar unas copas. Se metió a un bar. Se pasó de copas. Avanzó un poco la noche. Hasta que ya este personaje, ahogado en alcohol más que nada, empezó a hacer un alboroto en el lugar, lo que fastidió a la gente que estaba ahí dentro, ¿no? Este cuate ya estaba bastante mal. Estaba haciendo desmanes, estaba molestando a la gente, a las mujeres. Y en lo cual, dada la época, que no creo que en estos días sea diferente, parece ser que la gente que cuidaba el hogar, pues, lo sacó con, digamos, lujo de violencia. Se arma un alboroto y este tipo lo sacan, lo avientan. En aquellas épocas, esa avenida era un lugar muy, muy solitario, ¿no? De día, imagínense lo que ese lugar era en la noche. Todavía no había una carretera en sí, era un camino de terracería. A un lado había árboles, matorrales, nopales. Un lugar muy polvoriento. Entonces imaginen ese día en la madrugada que a este sujeto lo avientan a la calle. Pues no le queda más remedio que tomar su camino y andar en plena madrugada en un lugar vacío, solo, solitario, ¿no? Pero este sujeto, al final vamos a saber por qué. Quería seguir bebiendo. Vamos a saber por qué, porque él después da una explicación o platica lo que le ocurrió esa noche, ¿no? Que es a lo que vamos. Cuenta esta persona que tomó su camino intentando encontrar otro lugar en donde seguir bebiendo. Él decía que dinero ya no traía, pero traía algunas posesiones personales que él, en su mente y su locura de seguir bebiendo, decía que las empeñaría en el lugar que encontrara para que le siguieran sirviendo alcohol. Pero bueno, parece que se equivocó, porque no sabía lo que estaba por sucederle. Y esto le cambiará la vida para siempre. Al ir tomando camino y ir bastante tomado, muy por encima de lo permitido, podríamos decir, tenía un tanto tiempo caminando, ¿no? Digo que era un lugar, una carretera de terracería. Ahorita este lugar ya es una carretera formal, ¿no? De dos sentidos y muchas casas a los lados y etcétera, ¿no? Ya a lo lejos se ve una zona industrial y demasiadas casas, ¿no? Edificios. Y ya un lugar muy urbanizado. Entonces iba tomando su camino, iba avanzando, cuando de pronto le dieron ganas de orinar.
Esta persona dice que, pues, para no estar en la avenida principal, digámoslo así, tuvo que meterse un poco adentro de los matorrales, ¿no? De los árboles. Estaba en sus necesidades este tipo cuando así a lo que alcanzaba a ver su vista a lo lejos, hacia más dentro de este lugar, porque en ese entonces era un bosque, hombre, ¿no? Estaba lleno de árboles y matorrales, otra vez como les repito, nopales, todo eso, algunas milpas. Ve que dentro de los árboles y los matorrales había alguien como que espiándolo, viéndolo, ¿no? Este señor se da cuenta, termina de desocuparse y ve que se asoma. Lo que él dice en ese momento era una mujer. Así lo dice. Que él veía como con su dedo le decía, ven, ven. Que esta mujer se giró y comenzó a caminar hacia adentro. A lo que este cuate, pues pensó que había tenido un golpe de suerte, ¿no? La miró de espaldas y la comenzó a seguir. Ya más entrado en el lugar, él se dio cuenta que efectivamente era una dama, vaya, ¿no? Pero a él se le hacía muy familiar. Él sabía que la acababa de ver. Y sí, él dice que la acababa de ver dentro del bar en donde él había estado tomando. Traía la misma ropa, era el mismo cabello. Pero él dice que la iba siguiendo, pero que en su inconsciencia, por el alcohol, no se dio cuenta que esta chica, esta mujer, nunca lo miró de frente, ¿no? Tenía el cabello ocultándole el rostro. Este cuate dice que se aproxima, que la tomó de la cintura y los brazos, la cargó y le dijo que la había estado observando todo el tiempo en el lugar, ¿no? Y que esta mujer le respondió que ella también, que lo había notado y que lo había estado esperando. A lo que este cuate pensó que se había sacado la lotería. Vaya tonto. Esta mujer le retira los brazos y él atina a decir que escuchó que le dijo, sígueme, alcánzame. Este cuate volvió a ir tras de ella cuando él pensaba que se había sacado la lotería o algo. Dice que en ese momento sintió que corría un terrible peligro. Sintió esto porque este cuate volvió a llegar otra vez, se aproximó a ella, la abrazó y cuando la estaba abrazando así fuerte, él decía, esa mujer soltó una risa, que no fue una carcajada, se rió, pero dice que esa risa le hizo hielo a la sangre. Él se echó para atrás un poco y ahí comenzó a reírse esta mujer.
En ese momento él, pues se le bajó el alcohol que traía encima, ¿no? Porque fue algo totalmente sorpresivo y diferente, que se sintió acorralado. Dice que empezó a echarse para atrás, a caminar hacia atrás, y esta cosa se seguía riendo. Y que le dijo nuevamente: ven, abrázame. ¿Quieres ver cómo soy? Dijo que se le congelaron los pies. Era como si trajeran las piernas unas masas pesadas que le impedían correr. Dice que en medio de la penumbra, de los árboles, los matorrales, los nopales, la tierra, la luz de la luna, esta comenzó a iluminar todo el alrededor. Él se dio cuenta que estaba en... sabrá Dios dónde, estaba perdido. Pero enfrente de él había una mujer, pero que en realidad era algo totalmente diferente. Dice que esta cosa comenzó a girar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Cuando tenía, o teniendo, su cabello largo, sus mejillas, tapándole la cara. Dice que fue lo más espantoso que había visto en su vida. El cuerpo y la silueta eran efectivamente de una mujer, pero su cara era la de un caballo. En ese momento dice que, sin más, comenzó a correr, pero sentía las piernas pesadas. Él estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano, decía, para alejarse de esa cosa. Pero lo más terrorífico es que él escuchaba cómo aquella cosa se reía e iba corriendo tras de él. Después comenta ya llorando porque estuvo muy mal. El tiempo no lo sabemos, pero él cuenta que fue mucho tiempo que estuvo muy mal. Cuando estuvo bien y salió del shock, digámoslo así, él platicó todo esto. Pero él dice que no recuerda nada desde el momento en que esta cosa iba tras de él corriendo, queriéndolo alcanzar. Él dice que ahí se le nubló la mente y ya no supo más. Solo recuerda que ya en la mañana, recién saliendo el sol, aclarando el día, 6:30, 7 de la mañana, él dice que había un montón de gente rodeándolo. Él se acuerda que había un camión parado enfrente de toda esa bola de gente mirándolo. Dice que eso lo recordó porque es como si hubiera perdido la memoria desde que vio que esa cosa lo correteaba hasta que se dio cuenta que lo estaban desatorando de un matorral. Estaba ahí aventado, revolcado, con la ropa rota, lleno de arañazos, con espinas, lleno de tierra. Dice que se orinó y se defecó encima, se hizo del baño encima. Que él solo veía un montón de gente jaloneándolo, pero que él estaba totalmente perdido, estaba abandonado. Pero que aparte de todos los golpes, moretones y rasguños que traía en el cuerpo, había una característica especial en todo él, que se podía ver a simple vista por lo mismo de que traía toda la ropa rota. Y estaba revolcado y lleno de tierra, pero ahí incrustado dentro de un matorral enorme.
Dice que ya cuando a sus familiares, ¿no?, supieron todo esto que les pasó, obviamente pues se preguntan o te hacen estudios, qué es lo que te pudo haber pasado, ¿no? ¿Por qué tenías esto así? Muchos asumieron que a esta persona la asaltaron y le dieron una golpiza para robarle sus pertenencias, pero ya no llevaba nada este sujeto. Ya no traía nada más, simplemente pensaron que habían sido las pandillas en ese entonces, ¿no?, que andaban cazando a gente en las madrugadas para robarlos. Pero lo que no podían explicar es cómo esta persona traía las marcas en todo su cuerpo de lo que serían los dientes, una mordida, porque se veía tal, una mordida como de un caballo. Y en el lugar no había absolutamente nada que dijera que lo habían asaltado. Hubiera habido ahí, pues, un alboroto, ¿no?, en la tierra, en las ramas, no sé. Pero no había nada. Él simplemente estaba aventado dentro de ese matorral. Era una hierba enorme que salía de sobre la tierra, unas ramas secas, con espinas, ¿no?, hojas secas, pasto seco, tierra, unas milpas por ahí. Estaba ahí metido, a un lado de la avenida. Por eso había un camión enfrente de él. Y lo había encontrado gente que había salido a trabajar, que estaba como petrificado, con una expresión de horror y los ojos muy abiertos, llorando. Lleno de tierra, golpeado, con moretones, arañazos, la ropa rota y con las marcas de mordidas de un caballo. Esta historia él la contó después de todo el tiempo que le tomó retomar la cordura, ya que estuvo bastante mal por muchos meses. Esta historia ocurrió en el Estado de México, en una carretera que hoy es muy conocida como la carretera Lago de Guadalupe-Tepojaco, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Ocurrió aproximadamente, esta historia se contó muchas veces. Esta historia ocurrió aproximadamente en la década de los 70s, 80s.